Muchas gracias a Gino por presentarme y buenas tardes a ustedes. Qué bueno que se dieron tiempo para acompañarnos de nuevo aquí en estas pláticas. Como ustedes pueden ver, pues vamos evolucionando con relación a la fenología del cultivo del nogal, ¿verdad? Estamos tratando de que la información pues esté fresca para ustedes, ¿verdad? Y que pueda ser aplicada, ¿verdad? Que la podamos utilizar en campo. Entonces, ahorita estamos prácticamente ya con esta plaga que es la más importante del cultivo del nogal, el gusano barrenador de la nuez. Y el objetivo de mi plática es que ustedes conozcan los aspectos básicos sobre la biología y también el manejo, de tal manera que ustedes puedan tomar buenas decisiones de control de esta plaga, que es la más dañina y la que causa más pérdidas en el cultivo del nogal. La siguiente, por favor. Adelante. De nuevo, como a manera de ubicación, ¿verdad? Estas son las regiones nogaleras del país, las plagas, el barrenador de la nuez, del ruesno, el de la madera, barrenador de la madera, pulgón amarillo, pulgón negro, chinche, salivazo, telarañero, minador, ácaros. Y pues ahora nos toca hablar sobre el gusano barrenador de la nuez, que cosa curiosa, en la época que anduvimos allá por Hidalgo, varios nogaleros capacitando a los productores de nuez de allá, no nos tocó ver barrenador de la nuez. La plaga tampoco existía en la costa de Hermosillo hasta el 2003, 2004 no había barrenador de la nuez y de repente se llenaron, ¿no?, en la costa de Hermosillo, y la plaga es la plaga más importante en esa región. La siguiente, por favor. Aquí en nuestra comarca lagunera, pues tenemos este complejo de insectos donde ahora nos toca hablar del gusano barrenador de la nuez. La siguiente. Muy bien, de nuevo, si queremos hacer un manejo integrado del gusano barrenador de la nuez, necesitamos combinar de manera integral, por eso se llama manejo integrado de plagas, combinar las metodologías de muestreo, los umbrales económicos y la predicción que nos ayudan a tomar una decisión oportuna de control, y esto lo vamos a integrar con los métodos o tácticas de control, las diferentes opciones que tenemos para el control de la plaga. Siguiente. Bien, vamos a empezar con los aspectos básicos de la biología del gusano barrenador de la nuez, de tal manera que ustedes conozcan esta información, y el conocer esta información nos ayuda a desarrollar y a buscar las maneras de control del insecto. Entonces, siempre los aspectos básicos de la biología son muy importantes y ahorita lo vamos a ver. Adelante. ¿Qué tipo de metamorfosis tiene el insecto? Es una metamorfosis completa, es decir, que pasa por etapa de huevo, de larva, de pupa y adulto. La etapa de adulto la conocemos como la palomilla. ¿Cuáles son sus hábitos de oviposición y de fecundidad? Copulan y ovipositan usualmente en la noche, son de hábitos nocturnos. La mayoría de los huevecillos son colocados en la punta de las nueces. También uno las observa en otras posiciones en las nueces, pero usualmente en la punta de las nueces. Cada hembra puede colocar de 50 hasta 150 huevecillos en más o menos una longevidad de las hembras de alrededor de una semana. Entonces, si se fijan ustedes en esto, pues tiene una alta capacidad para colocar huevecillos. La duración de las etapas biológicas, el huevo va de 4 a 5 días. La larva primero se alimenta por 2 días
no entra inmediatamente a las nueces, sino que se bajan las yemitas más suaves, la larva está muy pequeñita, entonces se alimenta por 1 o 2 días, esta larva crece, se regresa al racimo y entonces perfora y daña las nueces. Ya cuando están las nueces toma de 3 a 4 semanas, más o menos en promedio 28 días, así es que la larva va a durar alrededor de 1 mes. De ahí la larva se convierte en pupa y esta dura de 9 a 14 días con un promedio de 12 días. Después de la pupa emerge el adulto palomilla, va a realizar la cópula y tiene un periodo de maduración de los órganos reproductivos de 4 días y entonces enseguida va a poner huevecillos. Y como les decía, la longevidad es de alrededor de 1 semana. Adelante. En términos de unidades calor, que es muy importante para la predicción del insecto, el periodo de preoviposición de las hembras es de 55 unidades calor. Tengan en cuenta que las unidades calor se calculan siempre con una temperatura base o temperatura umbral mínima, en este caso es 3.3 grados centígrados. El huevecillo 100 unidades calor, la larva 539, la pupa 213 y en total 907 unidades calor. ¿Cuántas generaciones vamos a tener? En la comarca lagunera vamos a tener la de origen hibernante, que es la que están observando ahorita ustedes, ¿verdad? Los que ya observaron daños en los brotes, ahí, esas son larvas hibernantes, es la generación hibernante, y luego pueden venir 3 o 4, lo cual va a depender del ciclo del cultivo y también de la temperatura. ¿Cuánto van a durar? Entre 42 y 45 días va a durar cada una de esas generaciones. Al final del ciclo va a ocurrir de nuevo la hibernación, las larvas, el estado biológico en que hibernan, es una larva pequeña, forma con los hilos de seda y restos de basurita, forma lo que se llama un cocón o hibernáculo. Usualmente esto ocurre en las yemas, en la base de una yema, de tal manera que en el siguiente año, cuando se activa, tiene alimento muy cercano, una vez que ya las yemas brotaron, ¿verdad? Entonces, de esa manera ocurre la hibernación. Aquí en la región, esto tiene lugar desde el 24 de septiembre. ¿Cuándo finaliza? Pues cuando se inicia la brotación, ¿verdad? En marzo, a las 800 unidades calor, es cuando ocurre este evento. Esto que está aquí, esta característica del insecto de entrar en estado de hibernación como larva pequeña, tiene una importancia tremenda que a veces no lo visualizamos. Ustedes saben cómo se mueven, por ejemplo, cómo se infestó la costa de Hermosillo sin tener barrenador de la nuez, ¿verdad? La explicación de cómo se infestaron en la costa de Hermosillo está en esto que está aquí que les menciono, de que la larvita de primer instar hiberna en un hibernáculo en las ramitas, en las ramas pegados a las yemas. Entonces, por más esfuerzo que hagan los viveros en donde se producen los arbolitos por controlar al barrenador de la nuez, no va a faltar por ahí algún adulto que vaya y oviposite, ¿verdad? En estos arbolitos ovipositan, el huevecillo se va a convertir en larva, esa ya no se alimenta, estoy hablando por allá en septiembre, esa ya no se alimenta, sino que esa larvita se va a dedicar a formar el hibernáculo, ese cocón, y ahí se va a quedar y lo vamos a mover de áreas infestadas a áreas no infestadas. Entonces, de esa manera es como la costa de Hermosillo se infestó del barrenador de nuez, y por ejemplo en el estado de Hidalgo que no lo tienen, pues también de la misma manera va a ocurrir, ¿verdad? Exactamente. Si uno revisa la información de la comarca lagunera, tampoco no existía el barrenador de la nuez, ¿verdad? Entonces se van infestando. En ciertas regiones la infestación tiene lugar por el hecho de que hay nogales también criollos, ¿verdad? Pero en aquellos lugares donde no existen nogales criollos, ahí la infestación, la introducción de la plaga es por el material vegetativo que llevamos, ¿verdad? Adelante.
Entonces aquí tenemos el ciclo biológico. La pregunta importante es, en este momento, el día de hoy, ¿cómo está el barrenador de la nuez aquí en la comarca lagunera? Tenemos la etapa de huevecillo, la etapa de larva, las pupas, el adulto. Esto dura alrededor de 45 días. Al final, por allá en septiembre, las larvas pequeñitas se van a hibernar. En este momento, estas larvas hibernantes ya se activaron porque se activan en el momento que ocurre la brotación, ya se alimentaron, las larvas ya están creciendo. Desde hace como una semana, muchas larvas ya alcanzaron su desarrollo y están a punto de formar la pupa, ¿sí? Entonces ahorita están a punto de hacerse pupas y luego enseguida van a venir los adultos. Es muy probable que al final de esta semana ya tengamos los primeros adultos capturados en las trampas, ¿ok? Entonces, es muy importante para aquellos compañeros que todavía no colocan trampas en sus huertas, que a la brevedad posible coloquen las trampas de feromonas, al menos 3 trampas. Adelante. Con respecto a cómo se relaciona la fenología del barrenador de la nuez con el nogal, de tal manera que podamos definir la época crítica de daño del barrenador de la nuez y también la época crítica para su control. Aquí tenemos al barrenador de la nuez y la generación hibernante, la primera, segunda y tercera, y cada etapa biológica, larvas, pupas y adultos, huevecillos, larvas, pupas y adultos. Aquí tenemos las etapas fenológicas del nogal, las unidades calor a partir del 1 de enero y la fecha aproximada. Entonces, nosotros estamos ahorita en este momento, miren, aquí andamos. Las larvas hibernantes ya están pupando, ya están formando las pupas y enseguida van a aparecer los adultos. Probablemente, como les digo, en este fin de semana ya tengamos las primeras capturas de adultos. Estos adultos van a copular y las hembras van a poner huevecillos para iniciar la primera generación cuando las nuecesitas son pequeñas. ¿Ok? Luego estos se convierten en larvas, que son las dañinas, pupas y adultos. Y pusimos aquí esta flecha grande porque esta es la generación de larvas más importante, es la crítica por el daño que hace. Porque una larva se come muchas nueces porque son pequeñas, ¿verdad? Esta es la más importante de control. Luego viene una segunda, acá cuando las nueces ya están más grandes, de unos 2 centímetros, entonces ya no nos va a hacer tanto daño, porque una larva se alimenta de una nuez y es alimento suficiente para completar su desarrollo. Entonces ya no es tan dañina. Luego viene una tercera que prácticamente ya no nos causa daño. Esa tercera usualmente se va a ir a alimentarse de los ruesnos nada más. Entonces ven ustedes, aquí ya estamos muy claros en lo que hay que hacer. Hay que combatir bien a estas larvas de esta primera generación y luego, si es necesario, a las larvas de la segunda generación. Adelante. Los daños del barrenador de la nuez. Por ahí, ahorita los compañeros comentábamos sobre los daños, ¿verdad? La capacidad de daño que tiene el barrenador de la nuez. Adelante. Son datos que hemos recabado, que hemos obtenido de diferentes lugares, de Chihuahua, Nuevo León, norte de Coahuila, comarca lagunera. Pero fíjense ustedes que estos daños pueden ser muy elevados. Por ejemplo, aquí hasta del 84%. Aquí en la comarca lagunera hemos tenido daños aquí reportados hasta el 40%. Ocasionalmente por ahí nos ha tocado visitar huertas aquí en la región con niveles de infestación muy elevados, donde el ingeniero Maltos y su servidor entramos a muestrear y traíamos como 70-75% de racimos dañados, ¿verdad? Aquí mismo en la región. Entonces, los daños pueden ser muy altos. Adelante. Estos son los datos recientes publicados por el doctor Emilio Morales aquí en esta publicación. Si se fijan, la publicación acaba de salir, es el 2019. Estos son datos de aquí de la comarca lagunera del 2016 y 2017. Este es un tratamiento a base de espinotoram en la huerta del refugio, en esta huerta de la pequeña propiedad hormiguero, ahí con Laurita. Aquí se liberó tricograma y se aplicó metoxifenocide.
Acá en el ejido Hormiguero se aplicó el Orban. Y este es un testigo, la huerta de la Faz, que no se aplicó nada. Pero vean, si observan ustedes aquí, podemos tener hasta un 30% de daño, que es muy elevado, ¿verdad? Comparado, por ejemplo, acá, miren, apenas traemos menos del 3%, ¿no?, de daño. Entonces, el hacer un buen control, como se muestra aquí, con un buen producto, nos produce, sí vamos a tener daños, pero los daños son muy bajos en comparación cuando no hacemos nada o que hacemos un mal manejo. Adelante. ¿Qué tanto se puede perder? De tal manera que nosotros estemos bien conscientes de las pérdidas que causa la plaga y tomar una decisión de manejo. Aquí son 5%, 10% y 20% de daño. Pensemos en 10%, 2 toneladas por hectárea promedio. Las pérdidas van a ser de 100 kilos por hectárea. Si vale 30 pesos, 3,000 pesos perdidos por hectárea. Si vale 40, 6,000. Si vale 50, serían 5,000. Y si vale 60, serían 6,000. Y así va aumentando, ¿no? Va aumentando la pérdida por hectárea. Entonces, las pérdidas son sumamente elevadas debido al daño de este insecto. Adelante. Bueno, ¿cómo sería el manejo de la plaga? Adelante. Para manejar bien a la plaga, necesitamos empezar con el modelo de predicción y toma de decisiones de control, hacer monitoreo con trampas de feromona, muestreo de nueces, insecticidas biorracionales efectivos, conservar a los enemigos naturales y el control biológico inducido. Esta primera parte, el modelo de predicción en base a unidades calor, esto lo está trabajando el doctor Emigdio Morales, y la idea es la próxima semana, el jueves de la próxima semana, tener un foro, ¿verdad?, con ese propósito, con ese objetivo de que el doctor Emigdio nos muestre el modelo de predicción en base a la brotación del nogal, en base a la acumulación de unidades calor, y unir esa información con las primeras capturas que tengamos en las trampas de feromonas y pronosticar las fechas adecuadas y oportunas de control. Entonces, la invitación es para que nos reunamos aquí el próximo jueves para ver esta información. Hay que hacer monitoreo con trampas de feromonas, como les decía, es muy importante, las feromonas son muy importantes para que ustedes hagan un buen manejo de la plaga. Entonces, ojalá que todos ya hayan colocado sus trampas de feromonas en las huertas. Todavía es oportuno, todavía no caen las primeras palomillas. Ya sabemos que ahí están ya las pupas que en los próximos días van a caer, ¿verdad? Adelante. Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a empezar con el modelo de predicción en base a acumulación de unidades calor. ¿Ok? En el pasado se hacía con bandas de cartón, así se empezó a hacer en el pasado, ¿verdad? Se colocaban bandas de cartón, se ponían, las larvas bajaban a las bandas de cartón corrugado, ahí pupaban, y del pico de pupas a las 365 unidades calor definíamos el momento oportuno de control. Pero eso era medio latoso, había que subirse a los árboles, entonces no nos gustaba mucho. Entonces cambiamos al método de predicción con unidades calor, que parte del inicio de brotación y a las 1019 unidades calor es el momento oportuno de control. Eso se va a ver con sumo detalle en el siguiente foro del siguiente jueves. Luego aparecieron las trampas de feromonas que nos vinieron a ayudar mucho porque a partir de los primeros adultos capturados nada más contabilizamos 14 días y ese es el momento oportuno de control. ¿Ok? Y recientemente los entomólogos de Texas elaboraron este sistema, este sistema de predicción del barrenador de la nuez, combinando las unidades calor con las capturas en trampas. Si nosotros combinamos los dos tipos de información, entonces se genera un sistema de predicción y ese está en línea. Y eso en Texas la gente, los nogaleros se meten ahí al sitio
en internet, y lo único que tienen que hacer es poner el dato de las primeras capturas y la ubicación de su huerta. Y con eso automáticamente el modelo captura las temperaturas y calcula las unidades de calor y les proporciona la información de cuándo deben ejercer el control del barrenador de la nuez. Y ahorita les voy a mostrar con más detalle esto. Adelante. Sí. Fíjate que no se puede porque requiere que le des la ubicación de tu huerta y automáticamente toma los datos de temperatura de la estación más cercana. Pero ahorita les voy a mostrar que usando la ecuación, el modelo que ellos publicaron, se puede hacer aquí en la región. Ahorita les voy a mostrar eso. Ok, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para hacer este modelo de predicción mediante unidades de calor? Conocer la temperatura base, que es 3.3 grados, en grados Fahrenheit sería 38. Se requiere un método de cálculo, que es este, método residual, máxima más mínima entre 2 menos 3.3. Se requiere un evento para iniciar la acumulación de unidades de calor, que sería 10 días antes del 50% de brotación. Esta información ya contamos con ella, que es lo que se les va a mostrar aquí la próxima semana. Se requiere la constante térmica o los requerimientos de unidades de calor, en este caso son 1017 unidades de calor o serían 1831 en base a grados Fahrenheit o 1017 en base a grados centígrados. Este dato de aquí o en grados Fahrenheit es lo que requiere la larva, la pupa, el adulto, la etapa de periodiposición, el huevecillo y luego la larvita para empezar a dañar las nueces. Ese valor corresponde a los requerimientos de estas etapas. Ok, también necesitamos conocer el momento oportuno de control y lógicamente en este caso sería controlar a las larvas pequeñas antes de que causen el daño a las nueces. Entonces ese es el requisito. Adelante. Esto lo ponemos en una figura para facilitar. Empezamos a monitorear la brotación. Si no tenemos el 50%, seguimos monitoreando la brotación. Cuando tengamos el 50%, le restamos 10 días. En este caso, andamos alrededor del 13, 14 de marzo, menos 10 días sería 3, 4 de marzo. Empezamos a acumular unidades de calor con 3.3 grados. Cuando ya andemos en las 960, 980, empezamos a muestrear. Y si rebasamos 2 racimos o más, aplicamos. Si tenemos menos, volvemos a muestrear a los 2, 3 días. Si rebasamos los 2 racimos infestados, aplicamos. Si no, volvemos a hacer un tercer muestreo. Cuando se viene el clima muy frío y lluvioso, hasta un tercer muestreo puede ser necesario porque las palomillas se retrasan en la oviposición, ¿verdad? Entonces, si en este tercer muestreo se rebasa el umbral, aplicamos. Si no, quiere decir que en su huerta la población de palomillas es muy baja, la oviposición va a ser muy baja y el daño no amerita el gasto de la aplicación, ¿verdad? Adelante. Esto lo hemos hecho a través de los años. Aquí les muestro nomás del 2006 al 13 y vean que el momento oportuno de control ha ocurrido desde muy temprano el 26 de abril hasta algo tarde el 15 de mayo. ¿Sí? Este año va a ser más temprano. ¿Sí? Va a ser el año más temprano que en el 2006. ¿Ok? No sabemos bien todavía hasta que no tengamos todos los datos afinados para la próxima semana que les vamos a mostrar toda la información. Pero creemos, así es, ¿no, Emilio? Yo creo que va a ser más temprano, ¿verdad? Sí, seguramente podemos andar entre el 20 o 22. Hemos tenido temperaturas no muy altas, Sí. pero bueno, los números y las capturas no lo dirán. Sí, entonces al combinar la información del modelo de predicción con unidades de calor con las capturas, vamos a definir bien, pero muy probablemente sea más temprano que en el 2006 que ocurrió en el 26 de abril, ¿verdad? En ese año
nosotros nos íbamos a reunir en un foro un viernes, pero ya se había pasado el momento. Una observación, doctor. Sí, La razón de hacer las preguntas, Emilio, es precisamente para ampliar los conocimientos. No trata de estar forzando al auditor o cosas por el estilo, ¿no? Son dudas que a eso venimos, a retroalimentarnos entre todos aprendemos de todo, ¿no? sí, Esto es para la comarca lagunera, doctor. sí. Para Parras, ¿tienes algún parámetro, Emilio, de más o menos aquí? Se va del día 26 de abril. Parras trae como 10 días de diferencia en rotación y en todo. O sea, en la rotación es un poco más tarde. ¿Por qué te lo pregunto? Porque qué productores de Parras. Ok, Entonces es una simple pregunta. sí. En el caso de los productores de Parras, dado que no tenemos datos de brotación de allá, tenemos que tomar las acciones de control en función de las capturas en trampas. Entonces es muy importante la colocación de las trampas de feromonas. Hubiera sido bueno tener datos de brotación, pero no contamos con ellos. Entonces las trampas de feromonas van a ser críticas para la toma de decisiones de control, ¿verdad? Fíjense que lo que dice el ingeniero Alejandro, por parte nuestra, de los expositores, no hay ningún problema con respecto al tiempo, ¿verdad, Gino? Lo que nos preocupa a veces es que de repente nos alargamos y se nos canse la gente, ¿verdad? No es tanto por el lado nuestro, ¿verdad? Pero si hay dudas y preguntas, adelante, ¿verdad? No hay problema por eso. Llevan una duda, si hay alguna duda o se llevan una duda a su casa y no les quedó bien claro algo, ahí tienen los teléfonos de los ponentes y pues con ellos. El chiste de esto de hacer las preguntas al final es para que, digamos, haya orden y los que tengan dudas, pues sí, siempre va a saltar una pregunta, pero hay que tratar de hacerlas al final para que darle también al siguiente ponente y al tercer ponente pues el tiempo necesario, pero sigue todo en orden. Muy bien, adelante. Ok, entonces, adelante. Entonces, podemos, si se fijan, estamos entrando en algo que es muy importante, pues estamos tratando de determinar el momento oportuno de control, ¿verdad? Que es crítico definir el momento oportuno de control. Entonces, una opción es lo que acabamos de ver mediante un modelo de predicción en base a unidades calor. Otro es con las trampas de feromonas. Entonces, aquí eso es muy importante para los compañeros de Parras. Si no tenemos datos de monitoreo de brotación y no podemos hacer el modelo de predicción en base a unidades calor, entonces las trampas son muy importantes. Adelante. ¿Cuáles son las recomendaciones para llevar a cabo el monitoreo con trampas? Iniciar en la primera semana de abril y este año en particular hemos estado insistiendo en que las pongan antes, ¿verdad? Usualmente las ponemos en la primera semana de abril porque en los años anteriores las primeras capturas las hemos tenido a mediados del mes de abril. El tipo de trampas pueden ser delta o trampas tipo ala, no hay problema, las que gusten son igualmente efectivas. Tipo de feromona debe decir siempre PNC-M, la M es del biotipo mexicano. Si nomás dice PNC, no va a funcionar. Entonces tiene que ser del biotipo mexicano. ¿Cuántas? Mínimo 3, pueden poner hasta 10 dependiendo de la superficie. Si la superficie es 50, 100 hectáreas, hasta 10, pero al menos 3 trampas por huerta. Y que distribuirlas a lo largo de la huerta de tal manera que sean representativas de toda la huerta. Usualmente se recomienda colocarlas en un brote fructífero, en la punta de un brote fructífero y a una altura conveniente, al alcance de la mano, no se necesita más. El cambio de feromona
usualmente requiere de 1,5 a 2 meses. La trampa a veces va a ser necesario cambiarla porque con las tolvaneras y todo eso se ensucia, entonces necesitamos que el pegamento esté bien, entonces habría que cambiar las trampas y ya está el pegamento muy malo, ¿verdad? La frecuencia de revisión es muy importante, las primeras capturas, entonces en este caso, si es posible a diario, hay que revisarlas a diario. Si tenemos un chalán, pues ahí a diario, ¿verdad? O si no, cada 2 días, de tal manera que las revisemos, por decir, los lunes, los miércoles, los viernes, ¿verdad? Para definir bien la fecha de primeras capturas, que es crítico. Después de las primeras capturas ya no es tan importante estarlas revisando a diario, puede ser una vez por semana o cada 5 días, ¿verdad? Adelante. Pero sí es importante continuar la revisión porque los datos de cada año los podemos ir comparando con otros años y esa información es útil. Si lo colocamos las trampas a principios de abril, las vamos a revisar 2 o 3 veces por semana. Si hay primeras palomías capturadas, a los 10 días de la fecha de primeras capturas, a los 10 días debemos andar muestreando racimos para ver infestación en racimos. Y a los 14 días sería el momento oportuno de control. Es importante que estén conscientes de que las trampas y lo de unidades de calor nos dice el momento oportuno de control, pero no nos dice la necesidad del control. La necesidad de control va a depender del muestreo. Entonces hay que muestrear 10 racimos por árbol hasta un máximo de 31 árboles. Y de nuevo, igual que en el caso de las unidades calor, si tenemos 2 o más racimos infestados, hay que tomar la decisión de control y hacer un máximo de 3 muestreos, ¿verdad? Si se pone fresco, hasta un tercer muestreo puede ser necesario. Si no tenemos más de 2 racimos infestados, la población es muy baja y entonces no va a haber mucho problema. De hecho, en la comarca lagunera hay huertas que tienen poblaciones muy bajas de barrenador de la nuez y casi nunca se requiere control. Adelante. Esta tabla indica que si hoy capturamos las primeras palomillas en las trampas, a los 3 días aparecen las hembras. Estas hembras copulan con los machos y maduran su aparato reproductivo y a los 4 días van a poner los primeros huevecillos. Entonces, 3 más 4, a los 7 días de las primeras capturas de machos en las trampas, a los 7 días a la semana, van a poner los primeros huevecillos en las nueces de los racimos. Luego van a incubar los huevecillos en 5 días y salen las larvitas, pero esa larva inmediatamente no entra a la nuez. Entonces se va a ir a una yema a alimentarse por 2 días y en 14 días es el momento oportuno de control. Y ahí viene el por qué son 14 días el momento oportuno de control. Adelante. Ok, esos son datos de varios años, estos 2014, vienen las huertas, primeras capturas, inicio de liberación de tricograma, inicio de muestreo y momento oportuno de control. Vean ustedes que con las trampas nosotros podemos definir cuándo empezar a liberar tricogramas, cuándo empezar el muestreo y cuándo es el momento oportuno de control. O sea, es crítica la información de las trampas. Entonces, este es el 2014, adelante. Aquí vean los patrones de capturas en varias huertas. Este es Hormiguero, San Ramiro, este es Las Mercedes, son los patrones típicos de capturas. Esta es la captura de origen de adultos hibernantes. Adelante. Este es el 2015, igual tenemos las huertas, primeras capturas, cuándo debemos iniciar la liberación de tricograma, cuándo debemos hacer el muestreo de racimos y el momento oportuno de control, que vean ustedes, varía del 28 de abril hasta el 11 de mayo. Esto fue en el 2015. Siguiente, 2016, igual, huertas, primeras capturas, inicio de liberación de tricograma, inicio del muestreo y momento oportuno de control. Aquí estuvo más estrecho, si se fijan,
el periodo de control. Adelante. Esos son datos del doctor Emilio del 2016. Vean el patrón de capturas en las trampas de los adultos de origen hibernante y de los adultos de la primera generación. Adelante. Como pueden ver ahí, hay mucha variación de una huerta a otra. Tenemos las huertas, las primeras capturas, inicio de liberación del tricograma, inicio del muestreo y el momento oportuno de control, que estuvo bastante estrecho aquí, del 1 al 8 de mayo. Adelante. Y este sería el cómo ocurrieron en estas huertas el patrón de capturas de los adultos hibernantes y de la primera generación. Y en el 2018 aquí tenemos las huertas, primeras capturas, inicio de liberación del tricograma, inicio del muestreo y momento oportuno de control, pero llama la atención que hay huertas que casi no tuvieron capturas. Al menos cuando hicimos esta tablita, casi todavía no tenían capturas. O sea, son huertas que tienen niveles o poblaciones muy bajas del barrenador de la nuez y que de manera general esas no requieren control de esta plaga. Adelante. Entonces, toda esa información, fíjense lo importante que son los datos de las trampas. Nosotros podemos definir el momento para liberar los tricogramas, cuándo hay que hacer el muestreo y cuándo debemos aplicar con los datos de las trampas. Ahora, los tejanos hicieron este modelo de predicción que combina unidades calor con trampeo, que sería una situación ideal, ¿verdad? Tener las dos cosas. Adelante. Entonces, esto lo publicó el entomólogo de ahí de Texas A&M, y este es entomólogo y este es matemático. Entonces le ajustaron una ecuación a las capturas y luego le ajustaron una ecuación a la oviposición. Parece complicado, pero en realidad uno la puede ir deshaciendo y la puede poner uno en una hoja de Excel. Primero pone uno esto y luego después la multiplica por este valor y así se va uno en Excel y puede poner la fórmula. En este caso esta X de aquí son las unidades calor arriba de 3 grados, 3.3 grados a partir de las primeras capturas en las trampas. De ahí se van acumulando las unidades calor. Adelante. Y la Y viene siendo las palomías capturadas. Aquí están de muchas localidades y aquí está la curva. Y están en unidades calor a partir de las primeras capturas. Ese es para las palomías capturadas. Adelante. Esta es para las oviposición, hasta 100% de huevecillos ovipositados y aquí va. Entonces, ¿qué ocurre? Que los primeros huevecillos ovipositados empiezan a observarlo uno a las 200, poquito más de 200 unidades calor, y a las 500 ya tenemos el 50% de huevecillos colocados en las nueces, y acá tenemos el 100%. Adelante. Entonces eso lo ponen ellos en el internet, hicieron ahí el sitio, el modelo, y pues para la gente de allá es muy fácil. Nada más ponen la fecha de primeras capturas y la ubicación de su huerta y le sale toda la información, ¿verdad? No lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Porque eso va ligado a las estaciones climatológicas, pero sí podemos hacer lo siguiente, miren. Adelante. Sí podemos poner en una hoja de Excel esta ecuación de la oviposición. Entonces, como digo, la va uno deshaciendo. Aquí ponemos la fecha, el día y luego ponemos las unidades calor acumuladas y nomás le restamos 1, que es esto, ¿verdad? Unidades calor menos 1, es esto de aquí, y luego la multiplicamos por esto de aquí, aquí está, 3.11 menos 0.069 por esto, y luego la elevamos al exponente y luego otra vez y nos da la oviposición. Eso se hace en una hoja de Excel, ¿verdad? Para los que saben manejar el Excel, pues eso es pan comido, ¿no? Hacer eso. Y nos da el porcentaje de huevecillos, ¿verdad? Entonces,
Aquí tenemos primeras capturas, primeros huevecillos y cuándo hacer los muestreos y dependiendo si se rebasa el umbral, pues aplicar, ¿verdad? Ok, adelante. Entonces, son varias opciones para determinar el momento oportuno de control. El muestreo de nueces, ¿cómo se debe hacer? Debemos iniciar de 7 a 10 días el primer muestreo. Tomar racimos, 10 por árbol, en máximo 30 árboles para tener un total de 300 racimos. Si tiene huevecillos o entradas de las larvas, está infestado. Si tenemos 2 o más racimos infestados, que equivale al 5% de daño en nueces, se rebasa el umbral. Y entonces hacemos un primero y un segundo hasta un tercer muestreo. Si rebasamos los umbrales, pues se toma la decisión de aplicar. ¿Sí? Adelante. Ok. Entonces, si rebasamos el umbral, tenemos que aplicar. Ahora, ¿qué tenemos que aplicar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos de aplicar? Entonces, es un poco de historia. Desde que Manuel Ramírez en el 95 evaluó a estos 2 insecticidas, la mayoría de ustedes los conocen, ¿no? Es el gusatión metílico y el Decis. En aquel entonces se recomendaron esos, ¿verdad? ¿No? Los rojos son malos, ¿verdad? Son tóxicos y matan todo, hasta los aplicadores. ¿Ok? Los negros son sintéticos, pero selectivos, son buenos. Y los azules son biorracionales u orgánicos, ¿ok? Pero entonces vean ustedes cómo ha ido avanzando este asunto. La siguiente, hasta que pues el doctor Emigdio en el 2016-17 evaluó, comparó el clorpirifos con el metoxifenocide, que es el Intrepid, ¿verdad? Y el Spinoteram, que se llama Exalt, ¿verdad? Comercialmente. O Palgus también. Entonces los negritos son buenos y los azules son mejores porque son biorracionales, ¿verdad? U orgánicos. Entonces hay muchas opciones. Si todo eso lo ponemos así, sintetizamos, la siguiente, en una tabla, entonces aparece aquí ya más sintetizado. Los rojos coinciden con el barrenador de la nuez en rojo, son los que funcionan. Aquí están pliego, barrenador de la nuez. Siguiente. Aquí están los rojos, van con la plaga. O sea, este cuadro es para todas las plagas, pero en este caso estamos indicando los que son para barrenador de la nuez. Aquí está el Spinoteram, que vimos ahorita, que salió muy bien ahí en la evaluación que hizo el doctor Emigdio, ¿no? Adelante. Y este es el puro biorracionales. Aquí funciona el Entros y funciona el Bacillus thuringiensis contra el barrenador de la nuez. Entonces, ahí en estos cuadros está el concentrado, el resumen, ¿no? De los productos. Adelante. Hay una serie de recomendaciones para el manejo de insecticidas, ¿verdad? La alternancia es muy importante, alternar los productos. De preferencia, alternar convencionales y biorracionales. Iniciar con biorracionales, como Entros, Dipel, PH-Cenim. Continuar con selectivos, estos son los selectivos. Y hacia el final del ciclo, si es necesario usar productos tóxicos, dejarlos hacia el final, como organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides. Consideren que algunos son muy específicos de larvas. A veces de repente no sabemos, creemos que matan todo, larvas, huevecillos, adultos, todo eso, pero no. Estos, Spinoteram, benzoato de mamectina, clorfenapir, teufenocide, metoxifenocide y Bacillus thuringiensis, solo matan larvas, ¿verdad? Adelante. Ok, aquí no voy a decir gran cosa porque luego enseguida viene la doctora Verónica a hablar del tema de control biológico de manera muy detallada. Es un tema muy bonito, esto del control biológico. Adelante. Entonces, solo decirles que siempre estamos tratando de aumentar esta proporción de depredadores y parasitoides con respecto a los insectos plaga. Adelante.
La siguiente. Que la idea es usar productos selectivos y biorracionales como los que tenemos aquí y proporcionarles un ambiente adecuado, favorable a los insectos benéficos, sobre todo usando coberteras vegetales. Adelante. Liberando parasitoides como los tricogramas o depredadores como las crisopas y las catarinitas. Bueno, en la siguiente plática se van a tocar un poco a más detalle este aspecto de lo de las especies de tricograma, ¿verdad? De repente liberamos la especie que no es adecuada. ¿Verdad? Se supone que nosotros debemos de liberar Platneri o al menos Pretiosum. Adelante. Esta parte de el cuándo liberar, esa ya se los mostré en los cuadros. Se lo voy a explicar un poquito más adelante. Tenemos que liberar aquí, no hay que confundirnos, hay que liberar aquí donde hay huevecillos, porque tricograma parasita huevecillos. Adelante. Hay que liberar, si estos son los adultos, entonces las primeras capturas las tenemos aquí, aquí están las primeras capturas, el pico de capturas está acá y las últimas capturas aquí. Entonces estamos hablando que de las primeras capturas al pico son 14 días y a las últimas capturas son 24 días. De esos, las 2 semanas, las primeras 2 semanas son críticas para el control con tricograma. Siguiente. Si usamos esa curva de oviposición que sacó Knudson en Texas, el periodo crítico es 2 semanas. Más o menos tenemos 40 unidades calor cada día, así es que si nosotros tenemos estas unidades calor y las convertimos en días, entonces hasta aquí, hasta el 50% aquí es crítico hacer 2 o 3 o más liberaciones en las primeras 2 semanas. Eso es crítico. Adelante. ¿Cuánto liberar? Es bien difícil contestar la pregunta, pero en el último trabajo que hicieron los compañeros de Chihuahua, ellos liberaron hasta un máximo de 10,000 huevecillos por árbol, de tal manera que eso nos viene dando como 800,000 tricogramas por hectárea. Si uno libera eso que siempre nos dicen los 35,000 tricogramas, es muy poquito, no jala, ¿verdad? Ellos usaron 800,000 tricogramas por hectárea, que vienen siendo alrededor de 250 pulgadas cuadradas. ¿Qué tanto daño tenían ellos? Sobre todo en las huertas con mucha infestación, ¿verdad? No sé, a ver, Miguel, por favor, más adelante. Aquí andábamos y luego, bueno, esto ya se los mostré. Es muy importante las primeras capturas en las trampas, porque eso nos determina cuándo inicio la liberación de tricogramas, cuándo debo el pico en que debo liberar más y las últimas liberaciones, ¿verdad? La siguiente. Este es el trabajo, ingeniero Castruita, ese es el trabajo de los compañeros, y ellos liberaban hasta 10,000 tricogramas por árbol, que da en total 800,000 por hectárea, como 250 pulgadas cuadradas por hectárea, que casi nunca hacemos eso nosotros, ¿verdad? Casi nunca liberamos esas cantidades. Pero si van a liberar tricogramas, ustedes háganlo en esas 2 semanas que son críticas, ahí echen todo lo que puedan, ¿verdad? No antes ni después. A partir de los primeros huevecillos que aparezcan, ¿no? De acuerdo con la predicción que tengamos con las capturas en las trampas. O sea, después de las primeras capturas en trampas, a los 7 días hay que empezar las liberaciones. Adelante. Bueno, finalmente,
les quiero mencionar que lo de confusión sexual o interrupción del apareamiento todavía está en proceso, ¿verdad? No hay esta metodología afinada todavía para el barrenador de la nuez. Esta técnica también se llama confusión sexual o control etológico, y la idea es pues inundar el ambiente de la huerta con la feromona para que los machos no encuentren a las hembras, se reduzca la cópula y se reduzca la oviposición. Esa es la idea, ¿verdad? Adelante. Y hay un solo trabajo sobre este tema. No se ha avanzado mucho, fíjense, desde el 2012. Y en este trabajo pusieron 3 localidades. Aquí está el testigo y la feromona, otra localidad testigo y feromona, otra localidad testigo y feromona, y 4 localidades en total, testigo y feromona. De esas 4, aquí no fue efectivo, aquí tampoco, nada más aquí fue efectivo. El testigo con 3.1 de daño y 0.7 en la feromona, 31% de racimos infestados contra 13. Entonces, todavía se ve que no está la tecnología bien. O sea, de 4 experimentos, solamente en 1 hubo efectividad. Entonces, eso está todavía en desarrollo. Adelante. Bien. Pues eso es todo. Sí, claro que sí. Adelante. Preguntas, dudas. Más bien dudas. Como decía el ingeniero Tobar del INIFAP, si tienes dudas, yo te las amplío. Yo te las amplío. Bien, doctor, felicitarte. Creo que cada vez más estás más impregnado de todo lo que nos beneficia a todos los nogaleros, a los técnicos, a todos los que estamos inmersos aquí en la producción de la nuez. Yo tengo una duda. Sí. Vas a decir, bueno, ¿qué pasa, ingeniero? Tienes años en esto y tú estás preguntando. Pues sí, hay que preguntar. ¿Por qué razón en algunas huertas, y están vecinas, están infestadas de barrenador de la nuez y pasas la línea y el otro no tiene absolutamente nada? Esa es una duda. Sí. La otra es una sugerencia. Sí. ¿Por qué no usan NIM? No tienen, a mí me gustaría que NIM apareciera en las letras azules. El NIM tiene la particularidad, ¿sí?, de inhibir la reproducción de las larvas, ¿sí?, y deja de alimentarse al mismo tiempo y nos causa un beneficio ecológico totalmente, lo que es el NIM. Esas 2 dudas tengo, doctor. Sí. La primera se explica de hecho hay un trabajo del entomólogo de la Costa Hermosillo, Agustín Fu, sobre cómo se distribuyen las palomillas en una huerta. Y en general la conclusión es que las palomillas están muy agregadas. Bueno, todos los organismos están agregados de menor a mayor grado de agregación. En el caso de los barrenadores de la nuez y del ruesno, están muy agregadas en las huertas, de tal manera que hay poca migración de un lado a otro. Hay poca migración. Entonces, bueno, eso yo lo observé cuando trabajaba en hortalizas de la laguna. Ahí tienen 3 huertas en nogal y las 2 huertas pegadas acá al casco no tenían nada, y la otra huerta que estaba muy pegada también a estas estaba sumamente infestada. Entonces nos llamaba mucho la atención esa situación, ¿verdad? Yo no sabía explicarme la razón, ¿verdad? Hasta que más o menos vi la información de Agustín de cómo se distribuyen las palomillas y cómo están muy agregadas, ¿verdad? Precisamente, doctor, cuando anda uno las recomendaciones del control, dice, pero es que mi compadre ya tiró y yo ¿por qué no voy a aplicar? Y empiezan a presionar, es que yo también quiero aplicar, y yo también quiero aplicar, porque allá en San Pedro ya aplicaron, y en Torreón también quieren que apliquemos. Pues si no tenemos por qué aplicar, no tenemos por qué desperdiciar recursos económicos. ¿Estamos? Sí. No, y además, no es, los barrenadores de la nuez y el ruesno no son como la mosquita blanca, como los pulgones que los mueven las tolvaneras, el viento, todo eso, que tienen
mucho movimiento, mucha movilidad. Aquí en el caso de los barrenados de la nuez del Ruesno, se comportan muy diferentes las huertas. De una huerta u otra hay mucha variabilidad. Por eso es muy importante la colocación de trampas de feromonas, porque de repente no podemos decir, con los datos del vecino, ¿verdad? Puedo tomar decisiones en mi huerta, pero no es así. Entonces cada huerta tiene su particularidad con respecto al nivel de infestación de barrenador de la nuez o del Ruesno. El NIM es excelente producto, ¿verdad? ¿A ese te refieres El extracto del aceite de NIM. Es excelente producto, ¿verdad? Es un producto de origen natural, es selectivo, de bajo impacto, no solamente para los enemigos naturales, sino ecológicamente es muy buen producto. Entonces, por ahí sí está mencionado el NIM, pero sí, yo creo que de los productos biorracionales y de los extractos vegetales es el más importante para usarlo en el cultivo del nogal. Bien, yo produzco el arbolito de NIM, por si se los ofrezca a alguien por ahí. Ahí lo tengo. ¿Verdad, Gino? Es como, no, que es comercial, aparte. Doctor, buenas tardes. A lo mejor me salgo mucho de contexto, pero es una preocupación que traigo personalmente. Sí. Yo tengo en mi huerta un árbol seco y revisándolo, mucho gusano barrenador de la madera. ¿Qué pasó allí? Yo nunca había visto eso. ¿De dónde viene? ¿Qué hay que hacerle o qué? Bueno, el gusano barrenador de la madera, como es un coleóptero, es un escarabajito, y se caracterizan este grupo de insectos por dos cosas: que cultivan hongos, y de ahí viene la palabra de ambrosiales, ¿verdad? Así se llama escarabajos ambrosiales o barrenadores ambrosiales, porque van haciendo las galerías y usando la madera como sustrato para cultivar hongos y alimentarse de los hongos. Esa es una particularidad de ellos, que de esa manera hacen el daño a los árboles. Pero algo muy importante es que cuando llegan a los árboles, producen una feromona de agregación y atraen a miles de otros escarabajitos, y se juntan todos en los árboles, y prefieren árboles afectados, mal manejados, sobre todo de las casas, porque usualmente los nogales que tenemos en las casas están muy mal manejados. O sea, no los regamos bien, no los fertilizamos bien, no hacemos las cosas bien. Entonces esos árboles son muy atractivos. Y también aquellas huertas que están en condiciones también muy estresadas, ¿verdad? Entonces llegan ahí los escarabajitos y jalan a muchos y perforan y dañan muy rápido, ¿verdad? Secan muy rápido a los árboles. Si el grado de daño está muy avanzado, ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Si el árbol todavía tiene un grado bajo de daño, pues hay que hacer control, ¿verdad? Hay que usar un producto de amplio espectro, muy tóxico, muy efectivo, ¿verdad? Usualmente se usa mucho el clopirifos para eso, ¿verdad? También ponerle plásticos con pegamento, ¿verdad? Para ahí capturar ahí a los adultos, ¿verdad? Y básicamente, y es difícil, es muy difícil el control de este barrenador, el clorpirifos. Sí, así es. Sí, normalmente se extienden de los árboles afectados a otros, pero les atraen mucho los árboles, las huertas o los árboles estresados, ¿verdad? Mal manejados. Doctor, ¿cómo se contabilizan las unidades calor? Las unidades calor, en la diapositiva de ese tema, es la temperatura máxima de hoy. Bueno, tienes que empezar
a partir del inicio de brotación, ¿verdad? Eso es el momento a partir del cual tienes que empezar a calcularlas y acumularlas. Esa es una opción. La otra opción es que las empieces a acumular, a calcular y acumular a partir de las primeras capturas en las trampas, de acuerdo con este modelo que desarrollaron en Texas. Y cada día las calculas sumando la temperatura máxima y la mínima del día de hoy entre 2 para sacar la media de hoy, ¿sí? Si la máxima de hoy es, por ejemplo, 40 y la mínima 20, sería 60 entre 2, serían 30, ¿verdad? Y a eso le restas 3.3 grados. Y esos son las unidades de calor de hoy. Y todos los días es máxima más mínima entre 2 menos 3.3. Máxima más mínima entre 2, que te da la media diaria. Menos 3. Ajá. Doctor, La ¿y media eso? de hoy menos 3.3 y son las unidades de calor. Y las vas acumulando a partir del inicio de brotación. Y cuando tengas 1019 unidades de calor es el momento oportuno de control. También puedes partir de las pupas, del pico de pupas como se hacía antes, ¿verdad? O puedes partir de las primeras capturas en las trampas, siguiendo lo que les mostré ahí de lo que desarrollaron los tejanos. Sí. Sí, nada más iba a preguntar si la máxima y mínima lo puedes obtener de cualquier teléfono en cualquier estación meteorológica de donde sale el clima. Sí. Sí. En el celular, si tienes, entras al internet y entras al INIFAP, a las estaciones climatológicas del INIFAP, y ahí vienen todos los datos de la estación de varias estaciones aquí en la laguna. Entonces agarras la más cercana, ¿verdad? La más cercana a tu huerto. Y si hay alguna estación de alguna escuela, algún establo, y puedes obtener los datos, pues también, ¿verdad? Pero a mí lo que se me hace más fácil, se me ha hecho más fácil es de las estaciones climatológicas del INIFAP. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntas. Sí. Ahí en su ponencia mencionaba dos tipos de tricodermas No, o dos tipos de Tricogramas. tricogramas. Sí, perdón. ¿Cuáles son esas? tricogramas. Sí, que debemos aplicar, porque mencionaba que algunas no son tan eficientes. Sí. Las dos especies más eficientes y que tienen mayor rango de especies a controlar, de lepidópteros, porque controlan huevecillos nada más, de lepidópteros, sería Trichogramma pretiosum y Trichogramma platneri. Se supone que de las dos, Trichogramma platneri tienen hábitos más arbóreos, ¿verdad? Y pretiosum es un poco más de cultivos más bajos. Pero, parece que Trichogramma platneri no la produce nadie, ¿no, doctora? O sea, creo que aquí en México no se consigue Trichogramma platneri, aquí puedes conseguir pretiosum, yo creo. Dios. Sí. Otra pregunta, doctor. Traemos una plantación de árboles apenas de unos 7 años de edad, 5 años a 7 años de edad. Aparte una nogalera ya de muchos años, ¿verdad? Pero para el lado de Ceballos tenemos un poquito de problemas con pudrición tejana. Okay. ¿Qué nos puede recomendar en cuanto a eso? Estamos apenas entrando en esta etapa de conocer los problemas que se presentan los nogales en cuanto a eso, porque apenas nos acabamos de integrar a... La próxima semana, el doctor Emilio va a hablar del tema del modelo de predicción, tanto con unidades calor como con trampas de feromonas. Y el doctor Teodoro nos va a hablar de pudrición tejana. Gracias, doctor. Pero ahorita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer respecto a la plaga, Ok. al barrenador de la nuez? Ahorita, ya en este momento. Ahorita, en este momento, lo primero que tenemos que hacer es determinar el momento oportuno de control, ¿verdad? Y ahorita les mencioné 3 opciones: acumulación de unidades calor, trampas de feromonas y el modelo de Texas que une unidades calor con trampas. Los 3 nos determinan el momento oportuno de control. Entonces,
Si tú tienes alguno de esos tres, pues con eso lo puedes determinar. Si no tienes la brotación y lo de unidades de calor, no se puede, ¿verdad? Pero si tienes las trampas, a partir de los primeros adultos capturados, a los 14 días es el momento oportuno de control, a los 10 días, después de las primeras capturas, es el momento oportuno de muestrear los racimos y a los 7 días de iniciar las aplicaciones de liberaciones de tricograma. Pero se necesita el dato de las primeras capturas. Si todavía no tienes trampas en tu huerta, hay que ponerlas. Ah, ok. Hay que ponerlas, Sí, eso es bien importante no tengo ahorita. todavía. Y el muestreo de racimos, que es lo que le sigue, te va a determinar si se rebasa el umbral o no, ¿verdad? Eso es muy importante porque ¿para qué gastar si no rebasas el umbral? Entonces el muestreo de racimos es muy importante para que te ahorres dinero, ¿verdad? Si tu huerta tiene muy baja infestación y no se rebasa el umbral. Entonces, el control tiene que ser individual a cada huerta, Huerta por huerta. porque, por ejemplo, la huerta de mi vecino ya está completamente vestida y la huerta la que yo tengo, pues apenas se está despertando. Exactamente. La brotación determina mucho la activación de los barrenadores de la nuez, de las larvas, y por lo tanto cuándo vas a capturar también adultos. Ah, ok. ¿Sí? Entonces es huerta por huerta. Ok, gracias. ¿Sí? Última pregunta, por favor. De sanidad vegetal, Sí. donde ya para el lado de Venecia se encontró por ahí, bueno, ya detectó lo que es la larva invernal, Sí. que usted nos mencionaba, y algo de salivazo. Sí. Pero eso fue la semana pasada. Sí. ¿Ya tendríamos ahorita pupas por ahí? ¿O Hay cómo estaría? pupas, sí, ya hay pupas, todavía no hay capturas, pero es un evento que va a ocurrir en 1, 2, 3 días. El frío, este frío ha retrasado el desarrollo de las pupas, entonces, pero no tardan en aparecer los primeros adultos en las trampas, pero todavía es oportuno para colocar trampas en donde todavía no haya, ¿verdad? Ok, gracias, doctor.